Hola, soy Marta Buitrago, estudiante de literatura virtual, y para el trabajo final de la materia de teoría literaria que dicta el profesor Nicolás Gómez Rey, me gustaría presentarles el siguiente trabajo, titulado El computador y la poética. Se preguntarán qué tiene que ver un computador con la poética. Pues bien, quise de una forma didáctica comparar y analizar las poéticas aprendidas, comparándolas con el proceso de surgimiento y desarrollo de esta importante máquina. Los computadores son un estilo de máquinas analíticas que se empezaron a desarrollar desde la calculadora de Pascal. Pasaron muchos matemáticos y muchos años antes de que la verdadera computadora surgiera. Las primeras computadoras eran de uso exclusivo para expertos y solo las podían y sabían utilizar unos pocos, pues su manejo necesitaba de cierto conocimiento y de entrenamiento. Poseían además comandos muy estrictos y no estaban abiertos al público. Asimismo sucedió con la poética. Durante muchos años existieron escritos, canciones, rimas y poemas, pero solo hasta que llegó Aristóteles no fue planteada como si una poética. La poética escrita por Aristóteles recoge todo lo que hasta ese tiempo había sido escrito y pasado oralmente de poeta a poeta, lo analiza, lo organiza y lo clasifica. Además explica las características y propósitos de cada uno. Como pasa con el computador. Aristóteles entonces pone el precedente y marca con su poética el punto de partida. No por ser el primero que lo haya pensado, pero por ser el primero que lo escribió y lo organizó en un solo texto. Sus más importantes aportes es el de la imitación. Todos los géneros literarios imitan algo. Las acciones de los buenos, la de los vulgares, como lo hace la tragedia y la comedia. Como para Aristóteles lo más importante es lo que nos lleva a ser feliz, y esto es lo que nos lleva a ser personas virtuosas, las imitaciones siempre deben ser sobre héroes virtuosos, o en su defecto, como en la comedia, ridiculizando los vicios. Para Aristóteles lo que le da el alma a una tragedia es la acción, la fábula. Debe solo existir una sola acción principal en la obra y debe en su mayoría contener peripecias, agnisiones y lances patéticos. Al lado de la fábula están los caracteres, la locución, el espectáculo y la melopea. Por otra parte, también relata que los personajes de la tragedia deben ser reales, ya que estos son más convincentes. Todo ha sido sacado de la poética de Aristóteles. Después del surgimiento de los computadores analíticos, siguieron varios matemáticos tratando de mejorar no solo su funcionamiento, sino también facilitar su producción, aunque aún era prohibida su utilización, aparte de los expertos y matemáticos asignados por el gobierno. Los adelantos no deberían salir de las puertas de los laboratorios y podrían ser juzgados si se filtraba información hacia el exterior. Cuando se empezó a crear una nueva tecnología que hacía los computadores más pequeños y accesibles, empezó a ser conocido, pero no solo ya por los matemáticos, sino también por gente cercana a los laboratorios, pero todavía lo manejaban solo personas especializadas. El computador seguía poseyendo la misma base con la que fue construido en el primer intento. En la literatura de la Edad Media sucede algo muy parecido, pues los letrados son muy pocos y solo ellos son permitidos por la Iglesia Católica a producir textos, que además no filtrarían ningún tipo de información pagana. Los textos eran revisados y supervisados y solo así lograban el permiso de ser publicados. Pero con el paso del tiempo, algunos letrados se dan cuenta de que estas prohibiciones solo hacen que el texto se debilite y empiezan a liberarlo de sus cadenas religiosas, muy lenta y sutilmente como lo hizo Dante Alighieri. Lo primero que hace este genio es convencer a la Iglesia que la poesía no es pagana y que hasta las escrituras sagradas contienen varios poemas y párrafos en rima. Incluye en sus afirmaciones el alegorismo, que explicaría la parte pagana de las obras clásicas. Defiende además el propósito didáctico de la literatura y por esta misma razón defiende a la lengua vulgar, pues el pueblo también debe tener acceso a las enseñanzas morales que contienen los textos. Dice que los temas principales en los poemas son la salud, el amor y la virtud. Define el endecasílabo como el mejor verso y si se mezcla con el heptasílabo, acrecienta la belleza del poema. Con su Divina Comedia se ganó varias malas opiniones de la Iglesia Católica,
Por eso decide explicarla analizando su propia obra con los 6 aspectos dictados por la escolástica: el asunto, el motivo, la forma, la finalidad, el título y el género del filósofo. De esta manera, Dante se convierte en el primer crítico moderno. Le ayudaron en esta tarea Petrarca y Boccaccio. El paso de los años, el mejoramiento de la tecnología y la facilidad en la producción convierte a los computadores en herramientas utilizadas por mucha más gente. A pesar de que la base seguía siendo la misma, él era utilizado ahora más abiertamente, sin prohibiciones, por mucha más gente. Los beneficios que traía esta tecnología deberían ser disfrutados por las personas que podían acceder a ella y tuvieran los conocimientos para poder utilizarla. Después del camino que mostró Dante al final de la Edad Media y comienzo del Renacimiento, empieza a surgir un movimiento, el Barroco, que por su cansancio a las prohibiciones y a las reglas de la Edad Media decide utilizar un estilo extravagante, sin mucha métrica ni interés didáctico en la poesía o en los otros géneros literarios. La respuesta a este punto negro en la historia de la literatura lo da el neoclasicismo francés, con su fundador Boileau. El neoclasicismo vuelve a situar el hombre como centro de interés, el humanismo. Además se revive lo latino y lo griego. Boileau estudió a fondo a Aristóteles y a Horacio. Después escribe una poética con la que solo desea divulgar los conocimientos sobre la literatura. Su principal objetivo es entonces el de exponer las ideas clasicistas de un modo ameno para hacer que estuvieran al alcance de cualquiera. Para él es importante que la poesía tenga una utilidad moral. Apoya la teoría de la mimesis y el decoro. Su arte poética se basa en 4 cantos. El primer canto cuenta las reglas generales. El segundo, las particularidades de cada poema. El tercero explica la tragedia, la comedia y el poema épico. Y en el cuarto da consejos generales y advierte de no usar ciertos vicios. Los neoclasicistas se rigen por las reglas y son muy estrictos al declararlas. No soportan textos sin reglas ni escritos por personas ignorantes. La belleza de una obra depende esencialmente de su perfección técnica, a la que debe someterse la inspiración. Frase sacada del texto de David Viñas. Con la llegada del Internet, los computadores se vuelven una máquina indispensable para todo el mundo, no solo para los que puedan adquirirla o utilizarla, sino también para los que necesitan, solo por unas horas. Ya no solo es utilizada para hacer cuentas o ordenar archivos, ahora también se pueden buscar en Internet algo desconocido, contactar con personas a grandes distancias, hasta estudiar a distancia. La base de la computadora es la misma, como lo fue en sus primeros días. A veces varían unos programas y se quitan otros, pero su alma es la misma, lo que fue escrito en su primer ejemplar. El romanticismo, un movimiento que surge por la presión tan alta que puso el neoclasicismo en sus poetas. La extrema disciplina, las reglas estrictas y la técnica causan una revelación en esta generación que decide romper con todas las reglas existentes y crear todo de nuevo. La única ley es que no debe existir ninguna, sacado del texto de Viñas. Además que la imitación debe ser vencida y renovada por nuevas ideas. Schlegel es un representante muy importante de este movimiento. Se interesa por la individualidad, la originalidad, la singularidad. Por eso se desvía de los modelos y normas ya existentes. En su obra Diálogo sobre la poesía resalta a los griegos, pero se opone al clasicismo y al neoclasicismo. Piensa que cada texto debe ser juzgado según su época. Por esta razón, lo que en una época sirve como un modelo puede no servir para otra. Sacado del texto de Viñas. Piensa que la mimesis no es un buen método para escribir, pues si se escribe pensando en la mitología de los griegos, pasa a ser una obra artificial que no sentimos. Por eso debemos buscar nuestra propia mitología, el misticismo e idealismo. Sacado del texto de Schlegel. Defiende que Sehnsucht y el Witz son partes muy importantes de la novela, el libro de los libros, el libro absoluto. Su interés gira alrededor de los sentimientos. La fuente y el alma de todos son los sentimientos. Por cierto, no sentimientos sensibles, sino espirituales. Como se muestra en los párrafos anteriores, vemos cómo el computador y las poéticas tienen mucho que ver una con la otra. No solo en la manera que surgieron con Aristóteles, sino también en la manera que se fueron desarrollando
y tomando o dejando lo que se les iba incluyendo por el camino. A pesar que en el romanticismo se querían desatar de todos los conocimientos ya existentes, se queda siempre con la base con la que fue construido en su primera etapa, así como el computador. La tragedia sigue siendo como está en la poética de Aristóteles, pero con un detalle más y otro menos. Así como los computadores, según la época en la que viven, se le van añadiendo aplicaciones o se le van quitando, se le van actualizando o se le van desocupando de programas innecesarios. Por consiguiente, me permito decir que cada una de las poéticas estudiadas en cada una de las diferentes épocas son muy válidas para sus tiempos y han ayudado al mejoramiento y el desarrollo de lo que hoy conocemos como teoría literaria. Así como cada programa, cada aplicación o cada actualización nos deja utilizar mejor o más fácil nuestros computadores. Gracias por toda su atención. Les deseo un buen resto de día.